Le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández, analista de Casa de Mega Noticias, para continuar con esta mesa de análisis. Bienvenidos ambos, buenas tardes. Hola Magda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por aceptarnos y darnos la introducción a este. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Te saludo con afecto. Magda, te saludo con afecto. Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en este lunes. Les pongo el tema sobre la mesa para poderme despedir. Uno de los ejes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es sin duda el asistencialismo. Sus principales políticas públicas están enfocadas también en los programas sociales. Uno sobre todo, el de la pensión universal para los adultos mayores. Y ahora justo cuando estamos a punto de entrar a las elecciones, se anuncia esta disminución del rango de edad para poder acceder al beneficio de 68 a 65 años. La reducción de la edad para la pensión, duplicar los recursos, esa es la promesa. Esto fue lo que dijo el presidente. Les dejo el tema puesto sobre la mesa. Me despido, que tengan excelente tarde. Gracias, Magda. Ya hicimos el compromiso de que se van a aumentar las pensiones a los adultos mayores hasta llegar al doble de lo que reciben actualmente, más inflación a principios del 2024, pero ya van a empezar los aumentos en julio de este año, porque ahora se están entregando 4 meses. A ver, una buena noticia, Víctor, sin duda, lo que anuncia el presidente López Obrador hoy, el incremento de las pensiones de aquí al año 24. Pero, ¿por qué hoy? ¿Por qué exactamente hoy? Y es exactamente el tema que me parece que de alguna forma se sigue utilizando, un programa que tiene muchos beneficios y que puede traer beneficios importantes a los adultos de más de 65 años en este país, pero se utiliza con esta ola electoral desde mi punto de vista, Víctor. Interesante la apreciación, mi querido Raúl, y difícil de rebatir en cierto sentido, pero tiene su explicación para mi ver y mi sentir, y tiene su lógica. Estamos aquí ante un evento que tiene dos lecturas. Una lectura social, que en sí es un problema que vale la pena analizar y ver en detalle lo que significan las pensiones como una bomba que tenemos ahí debajo de nuestra mesa en nuestro país. Y dos, el manejo político electoral, que ciertamente no lo entendemos a cabalidad porque es de política, de políticos y entre políticos. Y la sociedad, el ciudadano en general, no tienen acceso a la política. O sea, nada más cuando les toca votar. Y tú y yo como periodistas de vez en cuando podemos escudriñar y sacar conclusiones, pero tampoco estamos en la gran mesa de los juegos políticos. Esto me queda claro, si es un juego político de doble banda, porque el mensaje es efectivo, es efectista. ¿A quién no le gusta oír lo que acabamos de escuchar? Pero por otro lado también está dicho en un momento en que si le agregas este tema más un programa de vacunación que bien o mal ahí va, que bien o mal, a veces más mal que bien ahí va, pues caramba, te va a redituar en mucha simpatía y en muchos votos, ¿no crees? A ver, tienes razón en una cosa. A ver, el presidente es un animal político y lo sabemos todos los que hemos seguido su carrera desde hace muchos años, ¿sí? Pero él no deja pasar oportunidades, ¿eh? Él, esta oportunidad de incrementar, el anunciar en este momento y que a partir de julio van a recibir un incremento en las pensiones y se reduce, fíjate qué contrasentido. Se había primero anunciado por parte del mismo presidente que solamente los grupos vulnerables, es decir, los grupos indígenas, los más pobres, podrían tener acceso a esta pensión universal a partir de los 65 años y los demás a partir de los 68. Así había quedado. Sin embargo, hoy el presidente, en esta idea de beneficiar a este sector importante, baja la reducción de edad a 65 años y anuncia que para el 2024 estará duplicándose lo que actualmente reciben las pensiones. Hemos dicho en muchas ocasiones, Víctor, y no tengo la menor duda de que el programa de ayudar a los pensionados me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque durante muchos años en México se fue rezagando el tema hasta 1997, cuando sale y surge esta idea de las AFORES, de que cada uno de los trabajadores
pueda de alguna forma ir aportando con su ingreso de los trabajadores, ingreso de los empresarios y un pequeño porcentaje que pone el gobierno para crear este ahorro individual. Porque si no, lo que ha venido sucediendo en el mundo, y bien lo decías, es que la población se va haciendo cada día más vieja, es decir, somos cada día más los que tenemos más de 65 años que digamos la base trabajadora. Hay naciones donde esto ha sido ya una gran presión. Japón es uno de ellos, Corea es otro tienen grandes presiones porque se ha invertido la pirámide son más las personas que están pensionadas que la base trabajadora. En México todavía no llegamos a ese nivel, por eso es oportuno en este momento empezar a trabajar en tener un sistema de pensiones que le dé el respaldo fuerte a todos los trabajadores, Víctor. Claro, y no falta mucho, mi querido Raúl. Para el 2030, México le habrá dado la vuelta a la tortilla, según los especialistas, y comenzaremos a ser un país de viejos. Y bien lo dices tú, es el viejo el que todos traemos en nuestro hombro ahí al lado, que tarde que temprano nos va a alcanzar. En ese sentido creo que es una medida correcta, es una medida a la que había que entrarle ya, se le está entrando, tal vez no de la mejor manera, porque esto implicaría otra serie de reformas, ajustes. Es muy complicado, ¿eh? He tratado yo de entender el problema de las pensiones y me doy cuenta de que es un problema que lo tiene todo el mundo prácticamente. Hay algunos países como los países llamados bajos y otros países como Suecia, como Chile, Australia, Finlandia, Noruega, que han logrado medianamente crear un escenario un poquito más correcto para el tema de las pensiones. Pero también ha habido muchos tropiezos y aún así con sus aciertos están sometidos a una gran presión, que partimos de una cuestión lógica y elemental. Cada vez los viejos vivimos más y cada vez somos más también en ese sentido y cada vez también hay menos recursos en muchos países. O sea, habría que entrarle. ¿Qué ese es el tema, Víctor? A ver, el presidente se llena la boca anunciando se va a duplicar la pensión universal para los adultos mayores de 65 años en adelante. El tema es ¿de dónde? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo se le va a hacer? Porque ya el presidente dijo que sí quiere una reforma fiscal, pero no quiere aumento de impuestos. Sí, no quiere afectar a los que se encuentran en la economía informal, no quiere endeudar el país. Entonces la pregunta, ¿de dónde carambas va a salir el dinero? Qué bueno que ojalá todos los adultos mayores tengan este ingreso de 6,000 pesos, que sigue siendo bimestrales, 6,000 pesos bimestrales en el 2000, que estamos hablando de 3,000 pesos mensuales, que todavía es insuficiente para poder satisfacer una necesidad básica de una persona adulto. A ver, Víctor, los adultos mayores necesitamos medicinas, necesitamos de alguna forma un ingreso para pagar renta, para tener las necesidades básicas. Y esto es exactamente lo que muchas veces, por eso el presidente utiliza el tema político electoral. Y ese es donde a mí me parece que el presidente está utilizando nuevamente este tipo de anuncios como el que da hoy o ayer en Guelatao, allá en Oaxaca, para de alguna forma seguir acotando, seguir mandando este mensaje de que, bueno, con este gobierno las cosas van bien, cuando la evidencia nos dice que las cosas están complejas, porque ni siquiera se anuncia de dónde va a salir este dinero. Hoy actualmente las pensiones se llevan poco más de 120,000 millones de pesos. Para el 2024 y para este incremento a partir de julio, para mayores de 65 años se necesitan más o menos cerca de 180,000 millones de pesos. La pregunta es ¿de dónde va a seguir saliendo dinero? No hay inversión, se ha quedado la productividad, los inversionistas no le están haciendo, tenemos una presión en los empleos, los jóvenes de alguna forma que aspirarían a incorporarse al mercado laboral, no hay dónde. Entonces, la situación no está fácil, Víctor. No, nada fácil, claro, estoy completamente de acuerdo contigo y es una situación en la cual aparentemente no hay una salida. Es cierto, hasta este momento en donde más recae este compromiso es en el sector empresarial, que ya sabemos está muy golpeado y está muy reducido. Hasta ahora toda la carga se ha ido hacia ellos. Habría que reconsiderar en un tiempo corto el incremento de las aportaciones a carga de los trabajadores. Y ya sé, me vas a decir, ¿y de dónde? Si de apenas nos alcanza para salir adelante. Como también habrá que buscar
incentivos para que haya mayor ahorro en este país. Pero no solo eso, Raúl, también se hace necesario toda una reforma estructural si lo que queremos es crear un sistema nacional de pensiones. Entre otras, por ejemplo, tú lo sabes igual que yo, lo vimos en meses pasados, tenemos más de, creo, 150 sistemas diferentes de pensiones. Cada estado tiene un mundo de pensiones, los municipales, las universidades, los trabajadores, en todos lados se encuentran sistemas de pensiones completamente encontrados y además con grandes contrastes. Hay pensiones de oro, ya lo hemos visto, hay gente que se retira, que más que retirarse parece que se gana la lotería. Ahí está la Comisión Federal de Electricidad, sin mencionar al señor Romero de Chance, por cierto que es un caso que también es muy enigmático y te lo saco a colación, pero también hay pensiones miserables. Había que entrarle al tema, Raúl. Y bueno, sí, son tiempos electorales, pero dime, ¿cuándo no van a ser tiempos electorales o cuándo no van a ser tiempos políticos en este país? Pues sí, tienes toda la razón, ahí sí me dejas sin palabras, porque bueno, todo se utiliza más por tema político electoral que por un beneficio directo, y como tú bien dices, las pensiones no se puede seguir pateando el balón hacia adelante, hay que entrarle, pero con estas diferencias. Ahorita mencionaste las pensiones de oro de Comisión Federal de Electricidad, lo acaban de aprobar el año pasado los de Morena. A ver, entonces encontramos por un lado, sí, se autorizan pensiones de oro a una empresa que se encuentra con problemas de liquidez. Tenemos el tema de los pensionados de Pemex con problemas de liquidez y pues ahí le entramos todos los mexicanos. Y lamentablemente, como bien se ha dicho, parece que toda la estrategia del gobierno será seguir enfocándose en el tema del ingreso, en el tema de los impuestos sobre los sectores formales, los que ya estamos pagando nuestros impuestos. Quisiéramos de alguna forma ver que ese sector informal que se fuera incorporando, pero yo no veo una sola intención del actual gobierno en incorporar a ese sector informal, sí, a esta base que se aumente, que le dé sustento para todo lo que se necesita, para todos los programas sociales. Así es que la veo compleja, veo el tema complejo. Sin embargo, bueno, político electoral se oye muy bonito, se va a duplicar la pensión de los adultos mayores en este anuncio que hace el presidente, ¿no? Mira, Raúl, si aquí te concedo parte de la razón en este sentido, y desafortunadamente es un problema que lo vimos con el PRI, lo vimos con el PAN y lo vimos también ahora con Moreno, lo estamos viendo con el actual gobierno. Le dan la vuelta a una verdadera reforma fiscal, que es lo que este país necesita. Una verdadera reforma fiscal, no arreglitos aquí, arreglitos allá. Necesitamos entrarle de lleno a eso si realmente queremos desarrollar una política redistributiva. Entiendo que el actual presidente está tratando de hacer una nueva política redistributiva, pero me queda claro que hay que ser más agresivos y más creativos también para poder realmente empezar en este país a redistribuir la riqueza, a redistribuir los ingresos. Y bueno, una forma fundamental es una reforma fiscal, por ahí pasa forzosamente. Y bueno, no le entramos, nadie le entra, porque significa votos también. Y en este momento anunciar, imagínate que ahorita digamos que van a subir los impuestos, lo que significa para cualquier gobierno. Bueno, a ver, o sea, entonces a veces hay lecturas electorales y a veces no hay lecturas electorales. Entonces ahí es donde me parece que este es un tema, a mí me parece, a ver, lo que he visto en los últimos días, el que el presidente anuncie este incremento a las pensiones, el que el presidente esté de alguna forma reforzando algo de lo que seguir, que digamos con su narrativa de atacar al sector privado, sí, en este país, me parece que todo va enfocado al tema político electoral. ¿Por qué? Porque me parece que sus números no le están dando lo suficiente para que el próximo 6 de junio, cuando todos los mexicanos vayamos a votar, sí, tengamos, y ellos, de alguna forma, este gobierno mantenga una mayoría en el Congreso. Me parece, empiezo a ver estos elementos que me indican que entre la vacunación que ya mencionabas, que ha sido un verdadero, a ver, si no desastre, pero tema. La verdad, sí, Víctor, sí, pero sí. Todo eso tiene que influir, y por más que López-Gatell diga... Todo, cada persona... Raúl, mi querido Raúl, cada persona que se vacuna, velo, lo hemos visto en nuestros reportajes, sale contenta, sale celebrando. Ese es un potencial elector que va a tener, un voto que va a tener a favor. Y ahora, este anuncio de que te va a llegar dinerito, que todavía falta tiempo, oye, es miel para los oídos, mi querido Raúl. O sea, para concluir mi participación, Raúl, y lo que señalaba al principio,
Uno es la narrativa política y el lenguaje político de los políticos, y otro es el lenguaje social o real de nosotros, del ciudadano de a pie, que quiere lógica en las acciones. A veces chocan, estas chocan con mucha frecuencia. Pues sí, de esto ya lo veremos qué va a suceder el próximo 6 de junio. Y por lo pronto, sobre el tema de pensiones, sigo pensando que hay más un ingrediente político electoral de anunciar esto para que empiece a funcionar en julio, porque además las pensiones de marzo, abril, mayo y junio ya se dieron. Los adultos mayores ya recibieron ese adelanto. Entonces, bueno, en fin, me parece que una buena acción, que es el que los adultos mayores tengan un mayor recurso, me parece que es una acción buena, pero la forma de hacerlo, sí, me parece que es cuestionable, Víctor, desde mi punto de vista. Es que eso es lo que nos da tema para estas conversaciones, mi querido Raúl. Siempre la forma y el fondo. Ahí es donde siempre habrá divergencias y puntos de vista. Mi querido Raúl, te saludo con afecto. Gracias, Víctor, saludos, muy buenas tardes.